Los coloquios de albedrío jurídico, con José Hernández y Consuelo Doncel. Un espacio para la reflexión jurídica desde un punto de vista más informado. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo coloquio de albedrío jurídico, el quinto ya. La transparencia es una de las piedras angulares de nuestro Estado de Derecho y por ello luchar para que de alguna forma se articulen mecanismos adecuados de transparencia en lo que son en el conjunto de las instituciones públicas es una tarea que debe competir a todos los ciudadanos en general, pero, y es el motivo por el que hoy principalmente llevamos a cabo este coloquio, a los empleados públicos en particular. Por esto, este coloquio queremos dedicarlo a todas las personas, seáis empleadas públicas o no, que trabajáis de forma incansable día a día por la transparencia en el conjunto de las administraciones públicas y también a aquellas organizaciones que cada vez sois más, que de forma totalmente desinteresada también lo hacéis. Hoy, para esto, tenemos el placer de contar con dos personas en nuestro coloquio que, bueno, para nosotras es un verdadero placer contar hoy con Joaquín Meseguer Yebra y Fran Delgado Morales. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, por presentaros brevemente a los dos, comenzamos presentando a Joaquín Meseguer, que es, que tiene un currículum muy extenso, pero sobre todo queríamos destacar, pues que es académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que es coordinador del grupo de trabajo en materia de transparencia que impulsa la red de transparencia de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias. También ha sido reconocido con muchos premios, como el del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Ha participado también como ponente en congresos como en el CENIS, en Novagog, en Transparencia Internacional, y es autor de muchísimas publicaciones y de monografías relacionadas con la transparencia. Básicamente es uno de los grandes expertos de transparencia en España. Así que nada, para nosotras es un placer tenerte aquí hoy. Igualmente, Consuelo. En cuanto a Francisco Delgado Morales, Fran es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y también tiene un máster en Estudios de Opinión, siendo experto en técnicas cualitativas y cuantitativas. Lleva más de 10 años gestionando y coordinando programas de formación y empleo, tanto en entidades públicas como privadas relacionadas, entre otros, con la transparencia en las administraciones públicas y actualmente desarrolla su actividad profesional como consultor en el ámbito también de la transparencia, estudios políticos, sociales, etc. Bienvenido, Fran, bienvenido, Joaquín. Encantadas de teneros hoy aquí con nosotras. Muchísimas gracias, José. Gracias. Bueno, queríamos empezar preguntando que además de todo, de la cantidad de cosas que hacéis siempre, también habéis sacado tiempo para sacar el libro, ¿no?, de la transparencia y nosotros que la quisimos tanto. Y queríamos preguntaros que por qué habéis elegido ese título. No sé, Joaquín, ¿por qué ese título del libro? Pues esa pregunta yo creo que le corresponde a Fran, casi contestarla, que es el autor intelectual del título, del invento. A ver, Fran. Al final, esto fue una idea que tuvimos y compartí con Joaquín, y que en el momento que cogimos y pusimos 4 ideas sobre la marcha, pues Joaquín dijimos, vamos para adelante, y fíjate hasta dónde hemos llegado. La idea era, básicamente, de que es de donde sale ese título al que hace referencia Consuelo, es que hay un libro de Daniel Cohn-Bendit que se llama La Revolución y nosotros que la quisimos tanto. Espera un segundo. Un segundo. Vamos a esa pedazo de biblioteca, a ver. Lo tiene cerca. Eso parece. Ahí va. Este libro que es La Revolución y nosotros que hicimos tantos, que es de Daniel Cohn-Bendit, que Daniel Rojo, que fue el máximo representante, ¿no?, digamos, de ese mayo del 68 francés, ¿no? Y lo que hace es que hizo una especie de serie documental para la televisión, que después llevó, se transformó también en el libro, en el cual pues se entrevistaba con personas que habían sido importantes en los diferentes movimientos sociales, revolucionarios y populares que hubo, precisamente, digamos, en la década de los 60 y los 70.
Y entonces la idea era entrevistar a esos personajes y ver, bueno, cómo habían cambiado, cuáles son sus planteamientos, qué es lo que pensaban de lo que había pasado en ese momento, cómo lo veían después a través de la perspectiva del tiempo. Y en el momento en el que cogimos y pensamos que habían pasado 10 años de la ley de transparencia, hablando con Joaquín, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo similar? ¿No? De ver la perspectiva de esas personas que han sido protagonistas, ¿no? Que han cogido y que han formado parte justamente eso de movimientos que después se han transformado después eso en asociaciones, gente después que estuvieron en los movimientos sociales y después han estado al otro lado en las administraciones trabajando por la transparencia, en fin. De ese cúmulo de esa idea y fundamentalmente, digamos, de hacer un paralelismo pues con este libro, aparece esa idea en el cual vamos, en el momento que lo hablamos Joaquín y yo dijimos, vamos para adelante del tirón, ¿verdad, Joaquín? Efectivamente. Bueno, tuvimos un ratito así como de maduración lenta, ¿no, Fran? Nos llevó un ratico ponernos de acuerdo. Bueno, no ponernos de acuerdo, quizá poner a los demás de acuerdo, eso sí. En eso invertimos mucho tiempo. Y bueno, yo creo que llegó un momento en el que o lo hacíamos o no, ¿no, Fran? Por lo menos no se nos pasaban los 10 años. Ojalá habríamos llegado a los 11, a los 12, a los 13, ¿no? Entonces yo creo que también la oportunidad de celebrar el aniversario pues nos hizo que nos apurásemos un poquito y estuvimos dando un poquito de vueltas a la hora de encontrar el socio, diríamos, con el que hacer esto. Y finalmente, como sabéis, bueno, fue la Asociación de Periodistas de Investigación, API, quien nos cedió ese espacio virtual y finalmente, pues, también de la mano de Acreditra, ¿no? Gracias también a Fran. Así que, bueno, ha sido una historia, yo creo que larga, con distintos ritmos, en distintos momentos. Y bueno, una tarea, un trabajito importante, porque hacer entrevistas a tantas personas con una agenda tan complicada, tener que transcribir, revisar y finalmente publicar incluso las fotos, pues prepararlas, arreglarlas, ¿no? No porque nuestros entrevistados salieran mal ni mucho menos, sino porque, bueno, tomábamos las imágenes pues de la pantalla, diríamos, ¿no? De la grabación audiovisual de la entrevista. Entonces, bueno, ha sido un trabajo arduo y yo creo que felices y contentos del resultado, pero también teníamos ganas de cerrarlo, ¿no, Fran? Porque era un trabajo semanal que era realmente arduo. Sí, bueno, la verdad que tenéis mucho mérito, porque teniendo en cuenta las dificultades que nosotros tenemos muchas veces simplemente para quedar 3, 4 personas como hoy, para poder grabar un coloquio, que son 30 o 40 minutos, porque al final pues la agenda a todos nos come. Pues no me quiero ni imaginar este trabajo de chinos que habéis hecho durante meses y meses involucrando a tanta gente. Sí. Que, por cierto, el libro entrevista y tenéis conversaciones con muchísimas personas que a lo largo de los últimos años pues han luchado de una forma o de otra contra la opacidad de la transparencia en el conjunto de las instituciones públicas. Y nos surge la curiosidad de qué es lo que más os ha sorprendido, si hay alguna conversación o algún dato que digáis, ostras, pues esto no me lo esperaba yo. Y por otro lado, si os esperabais el éxito que ha tenido vuestro libro. Cualquiera de los dos. ¿Qué opinas, Joaquín? Bueno, yo creo que sorprendernos, yo creo que no nos ha sorprendido nada, en la medida que también nosotros conocemos a muchos de los entrevistados, es decir, los conocíamos mucho. Algunos son grandes amigos, ¿no? Y el resto, los que no lo son, pues son gente a la que apreciamos y a la que hemos seguido asiduamente y sabemos cuál es su opinión, ¿no? Yo creo que sobre todo nos divertimos mucho en todas las conversaciones y quizá ratificamos algunas ideas, ¿no? Que teníamos en la cabeza y en las que han convenido o coincidido, diríamos, prácticamente todos, ¿no? Hay algunas cuestiones que a todos ellos les preguntábamos, ¿no? Nos gustaba mucho esa pregunta primera de ¿dónde estabas tú entonces?, ¿no? Cuando esto surgió. Cada uno estaba en una batalla distinta, pero casi todos de alguna forma estaban involucrados, ¿no? en lo que en definitiva iba a ser pues la primera ley de transparencia en nuestro país, ¿no? Ha habido temas, por ejemplo, si es necesario o no un régimen sancionador, ¿no? en esta materia, que como sabéis en el ámbito de la legislación estatal no existe. Y ahí pues es verdad que
ha habido opiniones muy diferentes, pero muchas de ellas coincidentes en que quizá este debería de ser un ámbito ajeno, ¿no?, diríamos, la capacidad sancionadora o la voluntad sancionadora de alguien, de quien sea, de un órgano independiente como es un Consejo de Transparencia o de las propias administraciones públicas. Y eso pues nos ha dado pie a incluso pensar o imaginar que otras alternativas existen a un régimen sancionador que, no obstante, incomoden, diríamos, a quien incumple, para que finalmente pues acabe respetando lo que consideramos es una ley vital, diríamos, para nuestra democracia y para unas instituciones, diríamos, saneadas, ¿no?, y limpias. No sé, Fran, si a ti te ha sorprendido. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú apuntas. Nosotros que hemos disfrutado mucho, sinceramente. Para nosotros ha sido un placer y un privilegio poder contar con ese elenco de personas que constituyen las entrevistas del libro. Entonces, aunque ha sido un trabajo, como bien ha dicho también en la primera pregunta, Joaquín, que ha sido duro porque ha habido diferentes tiempos, ha habido momentos de concentrar más las entrevistas, de más de transcripción, otros elementos a la hora de poner en marcha esto, pero sí que es verdad que hemos disfrutado muchísimo. Yo había veces que terminaba con un entrevistado y llamaba después a Joaquín en plan masoquista: ostras, qué bien, pero qué interesante, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Entonces, ya no solamente que haya disfrutado, sino que además también vamos, por lo menos por mi parte, hemos aprendido mucho. Era gente que aportaba. Una de las cuestiones que yo veo, por ejemplo, en la recopilación de estas entrevistas, que está en formato libro, es que, digamos, que hay una transparencia muy en positivo, ¿no? ¿Sabes? En el sentido en el que, bueno, evidentemente se hacen críticas porque todos sabemos, y cualquiera que esté en el ámbito de la transparencia saben que faltan muchísimas cosas por poder realizarse todavía. Sabemos de dónde venimos, sabemos qué es lo que se ha hecho. De hecho, siempre están en todos los congresos, jornadas y demás, que volvemos como, es un poco como era lo del Día de la Marmota, ¿no? De Bill Murray, ¿no? Que volvemos a Siempre hablar estamos sobre los mismos temas. en el mismo día, ¿no? Efectivamente, sí, volvemos a recurrir sobre los mismos temas. Pues la cuestión de tener a estas personas y que puedan hacer, digamos, de esa perspectiva de qué ha pasado en estos 10 años, de cuál ha sido su propia experiencia, porque en su testimonio parten a partir de eso, de lo que ellos han hecho durante este tiempo, ¿no? Y plantear esos debates pendientes, ¿no? Y ver esas posibles soluciones, creo que ha sido, bueno, pues personalmente ha sido súper enriquecedor. Además, si encima lo hace de la mano de Joaquín, pues ya eso es un lujo, sinceramente. Qué pelota. Mucho. Te quiero, amigo. Bueno, yo creo que nos sentimos un poco identificadas cuando decís que ha sido mucho trabajo, pero que os divertís mucho. Porque a Consuelo y a mí nos pasa eso, terminamos un coloquio y enseguida es comentándolo de lo bien que nos lo pasamos. ¿Verdad, Consuelo? Sí, y cuáles son, yo quería preguntaros cuáles son las conclusiones así más interesantes que habéis sacado sobre, bueno, más o menos lo que comentabas, ¿no, Joaquín? Que queríais preguntarle a todos más o menos un poco si iban un poco en consonancia con la línea de lo que vosotros teníais más o menos entendido, sobre cómo debía articularse la transparencia y si habéis llegado a conclusiones así o si las conclusiones han sido un poco lo que vosotros esperabais. Bueno, yo creo que más o menos el sentimiento, diríamos, o la sensación es muy compartido, ¿no? Los que trabajamos en un mismo ámbito, al final es muy difícil que tengamos sensaciones, ¿no?, o percepciones muy distintas de lo que sucede, ¿no?, de la realidad. Yo creo que todos tenemos la sensación de que 2013 o 2012, que fue el año en el que surge, diríamos, este proyecto y finalmente se materializa en la ley de finales de 2013, era un momento necesario. Podría haber tardado un poquito más o haberse anticipado, no lo sabemos. Tiene realmente una conexión muy directa con todo ese movimiento social, ¿no?, del 15M que todos recordamos, especialmente con mucho cariño en todo lo positivo que tuvo para hacer reaccionar, ¿no?, a los partidos políticos y a los gobernantes y diríamos poner el foco en temas que son realmente para nosotros muy importantes, como es la transparencia. Pero también yo creo que hay un sentimiento, lo iba a decir en pasado, pero yo creo que es un sentimiento muy actual, muy presente, de que hay que hacer algo más. Es decir, esto ha pasado de moda, ha dejado de estar, diríamos, en primera plana de cualquier debate de interés, diríamos, en lo que es la evolución de las administraciones o de
la gestión pública y tenemos tan claro que no hay que perder, diríamos, la tensión, ¿no?, de la importancia de este asunto para que la gestión sea buena, sea óptima, sea correcta, que todos deseamos y queremos que cuando hablamos en pasado en el título de la transparencia, nosotros que la quisimos tanto, algunas veces añadimos, Fran y yo, y que la seguimos queriendo y que tenemos que seguir, digamos, luchando y protegiéndola, ¿no? Yo creo que hay suficientes ejemplos en el mundo. Culturalmente tenemos muy cerquita a nuestros hermanos mexicanos que ahora están, diríamos, pasando una época complicada respecto a la transparencia, o al menos respecto de los órganos de control y de tutela, de garantía de la transparencia. El INAI, que es uno de los grandes órganos de control a nivel mundial en materia de transparencia, está en peligro de extinción, no diríamos que casi está materializada su extinción, y por eso pensamos que cualquier avance no es un avance que sea irreductible, diríamos que sea invencible o que sea inatacable, ¿no? Yo creo que cualquier pequeña conquista hay que protegerla en el día a día y que no podemos relajarnos y dejar de estar vigilantes para garantizar que la rendición de cuentas es necesaria, es obligada, y todos los poderes públicos y gobiernos pues tienen que pasar por ella. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros apreciamos, ¿no?, en este trabajo que hemos hecho. Bueno, yo recuerdo cuando se aprobó la ley de transparencia, que era como algo externo a nosotros, y a mí la sensación que me da, por lo menos desde mi punto de vista, es que hoy en día lo tenemos, al menos los empleados públicos, como muy interiorizada la necesidad de la transparencia. Nadie se sorprende que, por ejemplo, en contratación pública, pues los licitadores tienen derecho al acceso al expediente, las publicaciones que hay que hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, no siempre ha sido así. Entonces, a colación de este comentario, sí que es verdad que en el libro pues habláis con muchas personas que a lo largo de los años luchan por quitar de alguna forma esa opacidad en la transparencia, pero vosotros también lo hacéis y lo lleváis haciendo mucho tiempo, lo seguís haciendo a través de vuestro puesto de trabajo, pero también a través de las charlas, las formaciones que impartís, a través de la toma de conocimiento, de la publicación en redes sociales, hoy aquí con nosotras en los coloquios de albedrío jurídico. ¿Creéis que estamos mejor que hace 5 años? Y en ese caso, ¿creéis que dentro de 4 o 5 años estaremos mejor? Decidme que tenemos motivos para el optimismo. Bueno, yo voy a seguir con la idea que ha lanzado Joaquín un poco, ¿no? Y además que lo recoge perfectamente Elizabeth Samarra en una de las entrevistas que aparece en el libro, cuando dice que la transparencia ha dejado de ser fashion, ¿no? Ya no es algo que vista, ya es algo que parece que ha pasado de moda, ¿no? Y al contrario, nosotros lo que pretendemos justamente con este libro es ponerla de nuevo, de lleno, en el debate público, y que hablemos sobre transparencia. Que hablemos justamente de lo que tú has dicho. Dice, ¿estamos mejor? Pues mira, una de las cosas que tiene muchísimo interés, por ejemplo, era plantear eso en entrevistas a personas de la sociedad civil, ¿no? Estaba Helen, por ejemplo, o gente como Victoria Andrica, que venía del 15M y que luego entró en la dirección de transparencia en el Ayuntamiento de Madrid. Y ellos hacen una lectura más que positiva. Yo también podría hacerla, ¿no? En el sentido del que desde donde veníamos, evidentemente, con que se avanzara un poco, ya evidentemente las cosas se han mejorado, ¿no? Eso sí, no podemos quedarnos justamente con lo poco que se ha avanzado o lo que se ha avanzado. Tenemos que ser mucho más exigentes, porque yo pongo a pensar lo que se reivindicaba o lo que pensábamos cuando hace 10 años se aprobó la ley, lo que esperamos que podía dar de sí. A día de hoy nos encontramos con realidades que son bastante más alejadas de lo que nosotros podíamos pensar en un principio, que digamos que iban a darse cuando se implantara esta ley. Es verdad que se dieron muchísimos esfuerzos al principio, fundamentalmente. Es verdad que además hay que hablar del trabajo de un montón de funcionarios, de empleadas públicas que tiraron del carro en esos momentos, ¿no? Pero llegó un momento en el que de pronto, no sé si por activo o por pasivo, no sé por qué, yo creo recordar que también está presente en alguna de las entrevistas en las que decían que, igual que, por ejemplo, cuando se empieza con la ley de transparencia y está el fenómeno de
de los índices de transparencia, en los ITA y compañía, hay un fenómeno, digamos, de emulación, ¿no? En tal de que yo quiero sacar la nota que tiene el pueblo vecino, ¿no? Y entonces lo que hago es que me pongo las pilas para coger y para estar a su altura. También hay una especie de emulación en negativo. Ahora, en el sentido en el que al resultar que es que haga lo que haga, después no tiene consecuencias, como no me va a pasar nada, por tanto, si al ayuntamiento de enfrente no le ha pasado nada por no hacerlo, a mí tampoco, ¿no? Y en ese sentido, yo no voy a decir digamos que hay un estancamiento, más allá de que sí hay leves no, hay signos de un cierto retroceso en algunos aspectos, como ha comentado Joaquín. Estaba hablando del INAI, pero no hace falta irse de España. Quiero decir, hemos visto lo que ha pasado en Murcia con el Consejo de Transparencia, hemos visto lo que está pasando con la agencia antifraude, en fin, también hubo cambios también en Madrid, y son cosas que te dicen que, oye, que hay un movimiento al cual deberemos estar atentos, vosotros como empleados públicos, en mi caso como miembro de la sociedad civil, y desde luego poner todo nuestro esfuerzo pues, para coger y para que esos sueños de transparencia que teníamos hace 10, 15 años cuando empezaba todo ese movimiento, que coge y que no queden atrás, ¿no? Porque queda mucho trabajo por hacer, nosotros desde luego tenemos ganas de intentarlo. A mí me da un poco la sensación, no sé si lo compartiréis también, que el tema de que Joaquín lo habla mucho, ¿no? El tema de que no haya un régimen sancionador como tal en la ley, claro, ha flexibilizado mucho esa obligatoriedad por parte de las administraciones, y yo creo que también ha hecho que cuando salió la ley todo el mundo, digamos, que puso la atención en eso, fijándose en las obligaciones que había que cumplir, pero cuando han ido pasando los años y al final se ha quedado un poco yo creo que al final todo el mundo se ha quedado con la sensación de que como no pasaba nada, pues da igual, cada vez se ha ido cerrando cada vez más el círculo, ¿no? Y entonces, en vez de ampliarlo y que cada vez la transparencia vaya hacia afuera, es decir, una ampliación más grande, que cada vez hayamos ido abarcando más, que cada vez hayamos asumido que cada vez hay que publicar más, ha sido un poco como si voy recortando no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y cada vez el escenario parece que se ha quedado un poco más pequeño, ¿no? Yo no sé si compartís esto. Pues yo creo que sí, es decir, vamos a ver, el tener que vincular en última instancia siempre todo para garantizar que se cumpla al riesgo de que te castiguen, ¿no? Que te impongan una sanción, la verdad es que es una pena. Sí. Pero bueno, quizás la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza humana. Si no tenemos, diríamos, una amenaza, ¿no? De que algo nos pueda ir mal en el caso de que dejemos de cumplir algo que nos incomoda, que nos molesta, que nos obliga a hacer un esfuerzo, pues al final evitamos hacerlo o dejamos, ¿no? de hacerlo. Yo recuerdo en la entrevista a Severiano que la verdad es que me gustó mucho lo que él dijo. Dice, yo no soy muy partidario, pero es que es casi lo coherente, es decir, que en cualquier otro ámbito, cuando algo no se cumple, la respuesta la tiene que dar el derecho y normalmente la da desde el punto de vista, si no sancionador, sino articulando medios que obviamente te generen pues una molestia, una incomodidad, un castigo, una sensación de castigo. Dice, pues yo defiendo, dice, que tenga que existir un régimen sancionador por coherencia, decía él, ¿no? En el grupo de trabajo que además él coordinó y que tenía como cometido el elevar al gobierno propuestas para modificar la ley estatal, a mí me tocó además como Manuel Villoria, redactar la ponencia relativa al régimen sancionador. Nos podéis imaginar lo costoso que es redactar un régimen sancionador que tú creas que es coherente y proporcionado en una materia como esta, ¿no? Porque, bueno, el que no se pone el cinturón de seguridad circulando, pues es tan fácil como comprobar que no se ha puesto el cinturón y punto, ¿no? Pero aquí las cosas son mucho más complicadas porque diríamos que primero la comprobación no es tan obvia. Incluso la carencia de voluntad o la falta de voluntad de cara al cumplimiento también algunas veces es costoso comprobarlo, ¿no? O demostrarlo, porque hay administraciones que tienen pocos recursos y que quizá cumplir con todas las obligaciones que se le imponen pues no es algo que esté a su alcance, ¿no? Pero si no es un régimen sancionador, yo creo que tiene que haber algo que moleste, que incordie. Y yo siempre digo que cuanto más molesto resulta algo, más eficaz y útil supuestamente es, ¿no? Por eso siempre defendemos que existan instituciones, órganos independientes que controlen, ¿no? Y que nos incomoden, porque el hecho de que lo hagan y que nos genere esa sensación como de desasosiego, ¿no? De cierta intranquilidad o incomodidad, probablemente es porque va a generar un efecto positivo, ¿no?
Es un poquito mi opinión. Yo no me gustan los regímenes sancionadores. Son complejos a la hora de definirlos y mucho más complejo aplicarlos y ejecutarlos, ¿no? Y garantizar que no se te vaya al traste el procedimiento administrativo porque te has descuidado y has dejado de cumplir con alguna de las garantías, ¿no? Que algunas de ellas son muy formales y a lo mejor no son tan garantistas, pero sí son requisitos que hay que cumplir. Pero yo creo que algún sistema tiene que existir para, diremos, castigar a aquel que no cumple. Y sobre todo lo que sería necesario es una mayor respuesta social, que yo creo que es la que echamos de menos todos, Fran y yo. Es decir, nosotros podemos estar muy convencidos y José y Consuelo, vosotras también, de que esto tiene que ser y tiene que cumplirse y respetarse, pero si la sociedad no reprocha ni castiga ni contesta a aquellos que no cumplen con la normativa, pues estamos fatal, estamos apañados, no vamos a ser capaces de hacer grandes cosas. Es que, Joaquín, una de las cosas que hemos visto en la entrevista que hemos compartido tiempo con personas que estaban desde de no llevar un régimen sancionador a tener un régimen sancionador o bien establecer multas coercitivas o algún tipo de mecanismo. O sea que es que lo que tenemos claro, desde luego, es que la herramienta, digamos, del daño reputacional como tal no es un elemento válido para coger y, digamos, para que sirva de eso, pues, de acicate, ¿no? Para las personas que están obligadas, ¿no? Pues en tema de transparencia. Recuerdo que cuando la anterior presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, llegó a su presidencia, ella hablaba justamente de forma también muy ingenua y con ese encanto que tenía ella, diciendo: mire, solamente cuando le digamos a la gente que es que usted no está cumpliendo, dice, es que a esas administraciones, a esas entidades se les va a caer la cara de vergüenza y no van a tener más remedios que asumir eso. Bueno, eso fue justamente cuando llegó en los últimos tiempos ya de la presidencia de Esther Arizmendi, ella misma venía reclamando, digamos, algún tipo de mecanismo justamente pues, para coger y para garantizar ese cumplimiento de la ley. ¿Régimen sancionador? Sí, no. Sanciones de multas coercitivas, tal. Bueno, los mecanismos están ahí está el debate. Desde luego, ya te digo que el tema del daño reputacional se ha demostrado que no es suficiente. Bueno, creo que más o menos estamos todos de acuerdo en eso. Creo que es necesario que la transparencia sea interiorizada por la sociedad civil y también por las instituciones. Cierto es que las instituciones, pues eso, lo que estáis contando, que al final, bueno, se interioriza a veces un poco lo que se quiere. Entonces, en este sentido, Consuelo y yo somos empleadas públicas, igual que Joaquín, y a mí me gustaría saber vuestra opinión respecto al papel que tenemos o que podríamos tener en general los empleados públicos a la hora de luchar también por esa transparencia en las administraciones públicas. Es decir, con independencia de lo que la ley nos obliga a hacer en nuestros puestos de trabajo para poder cumplir la ley 19, no sé, creo que como empleados públicos también hay cosas que incluso desde nuestro puesto de trabajo, sea el que sea, en nuestro caso somos habilitadas nacionales, podemos hacer para que nuestra institución, nuestro ayuntamiento, etcétera, pueda mejorar la transparencia. No sé cómo lo veis vosotros, si podríamos jugar o deberíamos jugar un papel más protagonista en ese sentido. Yo creo que realmente tenemos el papel protagonista. Bueno, yo creo que la sociedad es la que lo tiene, ¿no? Y nosotros, sí, en general, quizá los responsables de despertar, ¿no? Ese sentimiento y esa necesidad de que la transparencia, pues, en el ámbito público sea una realidad, ¿no? Yo creo que no podemos escurrir el bulto, está claro, ¿no? Y yo creo que vosotras que trabajáis en entidades locales, diríamos, más pequeñitas que Madrid, que Lora del Río no es pequeñita en absoluto. Y ya veremos, José, qué te toca a ti hacer. Pero yo creo que vosotras tenéis una responsabilidad muy directa, porque tenéis un acceso y una relación muy directa con quien puede tomar las decisiones que realmente impactan, ¿no? Directamente en la sociedad civil. Y quizás sois las que tenéis esa primera responsabilidad de ilustrar, de informar, de convencer, si es que no están convencidos los miembros del órgano de gobierno, de los órganos de gobierno, quienes toman esas decisiones, de responsabilizarles y de hacerles ver que realmente la transparencia es un elemento clave para una buena gestión pública, ¿no? Que es una oportunidad ideal, estupenda, para que ellos
tomen las riendas, se anticipen a lo que cualquiera pueda pedir, a las responsabilidades que les puedan exigir, a la necesidad de dar explicaciones y de que ellos tomen la transparencia como un elemento para, diríamos, definir su personalidad, no la suya quizá a nivel personal, pero sí la de la propia institución, la propia corporación, ¿no? Yo cuando te encuentras con algún compañero que con pocos medios y en entidades locales muy chiquitas, ¿no? Donde es muy difícil algunas veces convencer a quien llega, ¿no? En el equipo de gobierno, sobre todo porque no son políticos, digamos, profesionales, son gente, vecinos que deciden en un momento de su vida, pues durante un tiempo asumir una responsabilidad mayor. El hacerles ver la importancia de esto, ¿no? Para que impriman, diríamos, una personalidad concreta a esa corporación, a ese equipo de gobierno, a esa administración, y todo el mundo los identifique como diciendo, fíjate, sí, hacen mantienen y conservan bien sus parques, sus jardines, prestan los servicios que todos los vecinos esperan que presten, pero además quieren hacerlo con transparencia, ¿no? Yo creo que vosotras estáis ahí en ese punto, ¿no? En ese punto ideal, clave, de responsabilidad, y estamos muy tranquilos, Fran y yo, porque estáis vosotras. O sea, que no os creáis que si estuvieran otros u otras, pues a lo mejor estaríamos un poquito más nerviosos. Así que casi os hemos devuelto la pelota con esta pregunta. Y no sé, Fran, lo que pensará de todo esto. Fran. No, bueno, más allá de las personas que están en las secretarías, ¿no? En los ayuntamientos, como cualquier cambio que se tenga que producir dentro de la administración, no puede realizarse si no se va de la mano con los empleados y con las empleadas públicas. Es un sinsentido, te quiero decir, por mucho que tú puedas intentar imponer algo, es absolutamente imposible. De hecho, si se han avanzado y se han puesto en marcha pues, políticas de transparencia y mecanismos e instrumentos, ¿no? En determinadas administraciones, justamente gracias al trabajo que han hecho esas personas, ¿no? Que trabajan en servicio de administraciones públicas. Y no me va a decir que soy un pelota, pero es que es verdad. Tenemos a Joaquín con todo lo que hizo, por ejemplo, un ejemplo, en Madrid, o después cuando estuvo en la Dirección General de Gobierno Abierto en Castilla y León, cuando me decía que erais allí 3 personas en la dirección, Nada, 4. 2,5. Yo siempre digo que para que se produzcan cambios, ¿no? Dentro de la administración, los empleados públicos y las empleadas públicas tienen que ser elementos fundamentales de ese cambio y de fomento de esa innovación dentro de la administración pública, ¿no? Hace falta una voluntad política, evidentemente, de llevarlo a cabo, pero sobre todo el trabajo de personas como vosotras, que de hecho, además, desde una secretaría podéis coger y ser la palanca y ese motor necesario para que se produzcan esos cambios y esos avances, ¿no? En la transparencia de las administraciones públicas locales nos toca a vosotros y, bueno, y en general, digamos, en la administración en general. Bueno, la verdad es que sois la palanca de todo, o sea, también de esto. Diréis, joder, lo único que nos faltaba encima, una cosita más, ¿no? Pero, y simplemente quería añadir a lo que Fran decía, y seguramente él recordará, la entrevista con Vicky Anderika fue muy reveladora en esto y dijo, la transparencia realmente la que existe hoy en día, que ojalá pudiera haber más, dice, se debe gracias a los funcionarios públicos. Ella fue la única que lo recordó, lo puso encima de la mesa, y yo estoy seguro que todos piensan que los funcionarios públicos o los empleados públicos en general han sido realmente unos actores esenciales en lo que se ha conseguido en este país en esta última década en transparencia, pero la verdad es que nos gustó escucharlo, ¿no? Porque muchas veces son los olvidados, hablamos de la sociedad, hablamos de los políticos o de quienes toman las decisiones, pero si no hubiera empleados públicos comprometidos con la puesta en marcha de todo esto, sería imposible llegar a nada, ¿no? Así que nos quitamos el sombrero por vosotras, por el resto de los compañeros y también por Fran, que ha sido empleado público durante Sí, una bueno, etapa importante. yo he sido empleado público eventualmente, nunca mejor dicho. Y lo bueno o lo malo que yo ya he podido hacer en las administraciones donde he trabajado en el medio de transparencia ha sido justamente gracias precisamente a contar con las complicidades y los apoyos de las personas que cogía que trabajaban conmigo en el ámbito de la transparencia. Sin esas personas, yo lo poco o mucho que he sacado adelante, ¿sabes? Habría sido absolutamente imposible. Yo recojo un poco el guante. Es verdad que, claro, se puede hacer más o menos lo que nos permiten, ¿no? También, porque en muchas ocasiones a lo mejor sí que hacemos, y yo estoy convencida de que se hace mucho por parte de los funcionarios, esa labor bueno, pues de intentar explicar la importancia que tiene, insistir, ser pacientes explicando que es necesario que se dé esa publicidad, que se pueda contar con, en fin, con toda la información disponible, pero es verdad que luego también hay un componente político que no podemos olvidar
aunque también sí comparto con vosotros que cuando los empleados públicos asumen esa obligación y la hacen suya, es mucho más fácil y funciona muy bien porque ya es toda la organización diciéndole también a los representantes políticos que eso es importante y que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte de apoyo político es importante, pero también ese empuje por parte de los empleados públicos en general, de toda la organización. Los pequeños, por ejemplo, también ayudan mucho a la Secretaría de que todo el mundo esté concienciado de que esa información hay que hacer, de que hay que publicarla y que tiene que ser un trabajo de todos, ¿no? Aprovecho, ya que decís de la importancia de los empleados públicos, que para nosotros también es mucho más fácil cuando contamos con referentes como vosotros. Porque, claro, lo que comentaba Fran, ¿no? Por ejemplo, Joaquín, el esfuerzo titánico que tú has hecho también desde algunas instituciones, pues también abre camino y eso también hay que reconocerlo. Y por eso quiero aprovechar también para daros la enhorabuena por el premio, por la nominación del premio de la Fundación de Hay Derecho. Y queríamos que nos compartierais un poquito la experiencia, porque, bueno, es un premio muy prestigioso y ser, la verdad, que nominado de ese premio, pues supongo que habrá sido para vosotros una satisfacción enorme. Y sobre todo una sorpresa enorme también, porque estar como finalistas no nos lo esperábamos. Yo recuerdo el correo, le mandé un pantallazo a Fran y Fran dice, Toquillo, dice, no puede ser, esto me estás tomando el pelo. Digo, que de verdad, que estamos de finalistas. Digo, yo tampoco me lo creo, ¿no? Y fue una sorpresa muy grata, porque es verdad que, bueno, la Fundación trabaja, entre otros, muchos fines y objetivos por la transparencia, pero es verdad que entre los finalistas quizá los que nos habíamos preocupado más por estrictamente transparencia y rendición de cuentas, pues éramos nosotros, ¿no? Había fantásticos finalistas, pero que tienen, diríamos, en su lógica, diríamos, o en su trabajo, pues luchar por otros fines que siempre están muy ligados también a la transparencia, ¿no? Pero que gracias quizá a esa nominación, la transparencia, ¿no? Se pudiera ver un poquito más como una necesidad que sigue siendo muy actual, yo creo que a nosotros nos encantó, básicamente por eso. Y no sé, Fran, si... No, yo que recuerdo eso cuando me mandaste el pantallazo, yo lo que te dije fue que recordar, en serio, ¿no? Y empecé a reírme, ¿no? Porque yo, sinceramente, no nos esperábamos. Bueno, que estuvieran nominados ya era una cosa bastante, para nosotros, ya fue una sorpresa, pero el hecho de pasar, digamos, a esa final, ¿no? Fue absolutamente inesperado y una sorpresa que, bueno, que sinceramente nos lo tomamos sabiendo que compartíamos cartel con gente y personas que tienen un trabajo encomiable, que han hecho luchas a nivel social, a nivel jurídico muy importantes. Y como dice Joaquín, bueno, pues nosotros aportábamos, digamos, ese espacio, ¿no? También para que la transparencia diera un poquito de visibilidad a la transparencia en ese espacio, que creo que es importante. Y bueno, pues nos lo tomamos un poco como eso, mucha deportividad, agradeciendo esa nominación, lógicamente, festejando con las personas además que ganaron, que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos esa noche y estuvimos hablando y son fantásticas. Y bueno, como ya digo, pues bueno, como nosotros un poco en plan de broma decimos que aportamos ahí un poquito de color también, ¿no? Que era importante también, ¿no? Bueno, la verdad es que nos dio un poco de pudor. Estábamos cuando proyectaban cada una de las candidaturas y los méritos, y Fran y yo nos mirábamos y decía, Quillo, ¿qué hacemos nosotros aquí? Dios mío, no sé qué, como diciendo, si pudiera salir ahora sin que nadie se enterara, me marchaba, ¿no? Nos dio un poquito de pudor. Bueno, es verdad que yo creo que siempre nos pasa a todos, ¿no? Y os pasará a vosotras también, que siempre son los demás los que reconocen mayor mérito en tu trabajo que tú mismo, ¿no? Y teníamos un poquito esa vergüenza de decir, no nos merecemos estar aquí, ¿no? Bueno, no sé si es síndrome del impostor o no, el eterno ese síndrome que nos castiga día a día, pero es verdad que hubo un momento de apuro, que dijimos, madre mía, no sé. Además que nos pasó una cosa, una anécdota, y es que, digamos que iban en orden las nominaciones, ¿no? Y yo recuerdo cuando nos tocaba a nosotros, justamente estuvimos hablando Joaquín y yo, digo, qué apuro ahora, vamos a vernos ahí en la pantalla grande, tal. Además que cómo cogió y cómo tuvimos la oportunidad de participar en este vídeo, que fue un poco muy improvisado y tal, a ver qué es lo que lo han hecho, y de pronto coge la compañera Lisa de la Nuez, que era la que estaba leyendo a los nominados, nos saltó y saltó a la siguiente. Entonces nos quedamos un poco así como, digo, yo era Joaquín que ni eso, ¿no? Y fue un momento un poco ¿Pero divertido. fue un error o algo en el orden? Sí, lo echaron después, pero Vale.
Estábamos todos tensos y de repente pasan a la última candidatura y nosotros nos quedamos así como diciendo, "Jolín, a ver si es que no estábamos de finalistas y nos hemos colado aquí". A ver si nos hemos colado, ¿no? Sí, Perfecto, sí. perfecto. Si no ha saltado yo con tal de no verme allí, porque es verdad, siempre tiene esa idea, ¿no? Un poco así de eso de que yo soy así, digo, Joaquín tuvo un poco de rubor y dice, mira, vamos a disfrutarlo y ya está, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, la verdad. ¿No? Y muy Muy agradecido a bien. la Fundación de Derecho que cogió y que, bueno, que no... Aunque vosotros no lo veáis así, que sepáis que fue una nominación totalmente merecida y todos nos alegramos por que vosotros estuvierais allí de alguna forma como referentes, como ha dicho Consuelo antes, de esta lucha contra la opacidad de la transparencia. Y bueno, nosotras estamos aquí muy a gusto, pero esto tenemos que ir terminando. Entonces, pues para terminar me gustaría haceros una pregunta porque, bueno, vosotros al final, de una forma o de otra, conocéis a muchos empleados públicos del Estado, de las diputaciones, comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Entonces, nos gustaría que nos dijerais, uno u otro, entre los dos, como queráis, 3 razones por las que vosotros creéis que merece la pena trabajar en la administración pública o también en tu caso, por ejemplo, Fran, trabajar para la administración pública. Bueno, pues 3. Tres. Bueno, para mí, una, coincidir y compartir con vosotras no solo esta conversación y esta charla, solamente nos falta el café delante, pero es una conversación entre amigos, entre amigas. La oportunidad de trabajar con personas como vosotras, yo creo que eso es único, es irrepetible y no es fácil, ¿eh? O sea que cuando uno habla con otros amigos que trabajan en otros entornos o fuera de la administración, pues no siempre cuentan historias tan bonitas y atractivas como el hecho de poder compartir tiempo con personas como vosotras, con lo cual para mí eso es ideal. Segundo, poder desarrollar la vocación que uno tiene de intentar ayudar también a los demás. Yo creo que esa sensación de que lo que haces, aunque sea en muy pequeña medida, reporte, ¿no?, en un beneficio para alguien a cambio de nada, mejorar las condiciones de vida de las personas, de su calidad, yo creo que eso no tiene precio. Es de las cosas que yo siempre digo que no tiene precio, ¿no? Nos pagan a todos un sueldo, obviamente, por el trabajo que hacemos, pero realmente lo que no tiene precio es cuando tú ves que tu trabajo tiene impacto, ¿no? Y yo creo que quizá lo último, y que nadie que trabaje en la empresa privada, por muy grande que sea esa empresa o por muy grandes sean las obras civiles que puedan hacer o obras de arquitectura o lo que sea, yo creo que el poder transformar la sociedad, resolver los grandes problemas, el tomar decisiones con impacto, yo creo que eso también no tiene precio, ¿no? No siempre tenemos oportunidad de que eso suceda. Cuando uno trabaja en una administración grande y tiene un puesto de responsabilidad, pues es más fácil, pero yo creo que todos tenemos que pensar que en mayor o menor medida, independientemente del entorno en el que trabajemos, sean ayuntamientos chiquitos, grandes, Estado o comunidad autónoma, todo lo que hacemos, y lo hacemos con vocación y con empeño y con entrega, la verdad es que merece la pena y tiene sentido. Y yo creo que eso, pues bueno, ojalá lo mantengamos esa tensión, diríamos, a lo largo de toda nuestra vida profesional, porque yo creo que es de algo de lo que no se arrepiente nunca nadie, ¿no? Yo creo en ese último día, cuando uno se tiene que despedir de todos sus compañeros y pasar a mejor vida o a otra vida distinta, que es descansar y ocuparse ya por leer, por escribir o por ir a exposiciones o por viajar más de lo que uno ya hace, pues yo creo que tiene que ser la satisfacción mayor con la que uno se va. Es decir, bueno, he hecho lo que he podido, me ha salido más o menos bien, yo qué sé, algunas veces mejor que otras, pero que lo he hecho con todo mi empeño, mi amor y con mi devoción. Yo creo que eso no tiene precio. Totalmente, nos has dejado sin palabras, Joaquín, por lo menos a mí. Me voy más ancha que larga. Qué bien. Claro. Y Fran, ¿tú algún motivo especial por el que merece la pena trabajar para la administración?
como te has dicho, José, ahora después de lo que ha hecho Joaquín, ahora qué es lo que dice uno, ¿sabes? Bueno, Claro, ya es como No, pero yo me no voy a adhiero a decir, lo que ha dicho Joaquín, ¿no? Porque yo no, yo no voy a coger y no voy a decir los tres, pero sí voy a decir una cosa que creo que es fundamental. Además, como yo soy politólogo, pues bueno, y como nosotros, pues bueno, hablamos de los ciclos de las políticas públicas, ¿no? Y evidentemente estudiamos la ciencia de la administración y lo que son las administraciones públicas. Lo realmente interesante, una de las fases interesantes de justamente, digamos, de esas políticas públicas es la implementación, ¿no? Y la administración pública es el brazo ejecutor de esa implementación de políticas públicas, ¿no? Entonces, justamente, digamos, en ese espacio de trabajo, en ese espacio donde se conjugan esa voluntad o esa vocación de servicio público, ¿no? Que permite justamente lo que comentaba Joaquín, ¿no? Esas transformaciones sociales que se requieren si queremos coger y plantear un futuro mejor como sociedad, ¿no? Ser partícipe de eso, ser protagonista de alguna manera, en mayor o menor medida, ¿no? De esos pequeños cambios que condicionan la vida de la gente y que pueden hacer pues, pequeñas variaciones que pueden mejorar en algún aspecto la vida de las personas, eso es muy difícil de coger y se lo lleva uno cada vez que trabaja. Yo estoy trabajando en diferentes ayuntamientos, además en diferentes programas, también está trabajando en temas, digamos, más, temas, como he dicho antes, temas de empleo o muy relacionados con temas de servicios sociales. Y la labor que hacen las administraciones públicas, ¿no? Justamente, ¿no? Para transformar la vida de la gente, solamente lo saben aquellos que están todos los días partiéndose allí la cara con la gente y haciendo ese esfuerzo que muchas veces además no solamente no está pagado, sino ni siquiera está reconocido, ¿sabes? Y que los que estamos allí, los que lo hemos tenido la oportunidad de vivirlo, desde luego lo valoramos mucho y nos encanta el hecho de que tengamos a personas justamente pues, que se tomen, digamos, pues, con tanta seriedad pues esa vocación de servicio público que es lo que necesitamos nosotros como sociedad y como ciudadanos. Bueno, pues nada, muchas gracias. La verdad que estas reflexiones son súper interesantes y no solamente toda la parte que hemos visto de transparencia, sino estas últimas, ¿no? Sobre la importancia de, bueno, pues de formar parte de la administración pública y, por supuesto, lo que habéis comentado, ¿no? Al final, la administración pública tratamos de dar siempre lo mejor de nosotros mismos. Es verdad que también nos llevamos mucho. Yo, desde luego, por lo menos la experiencia que tengo es esa, ¿no? Que al final damos y recibimos, ¿no? Y la verdad que es una experiencia extraordinaria. Y nada, ya no nos queda tiempo para más, así que solo me queda daros las gracias a los dos por habernos acompañado, porque la verdad que nos hace muchísima ilusión contar con vosotros y nada, que esperamos veros próximamente. Esperamos que sí, ¿no, Fran? Y ha Sí. sido un inmenso placer esta charla de tarde con vosotras. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras y nos vemos en el próximo. Muy bien, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Consuelo. Lo que yo quería decir es que, por agradecer también, agradecerle a vosotros dando la oportunidad para hablar sobre esto que nos gusta tanto, que nos apasiona tanto, ¿no? Pero sobre todo, bueno, agradecemos fundamentalmente también a la API, como ha dicho Joaquín, que nos dio ese espacio para poder publicar estas entrevistas, a la edición, digamos, que después asumió la Asociación Acredita para poder editarlo, la editorial Cubo, que pues, cogió que es la encargada de hacerlo, y bueno, también a los Antonios que cogieron y que nos ayudaron, Antonio, de periodista de investigación, Antonio Rubio y Antonio Salvador, que nos han ayudado durante todo este proceso, y decir que, bueno, que el libro está libre para su descarga y desde las redes sociales de Acredita se puede acceder en PDF para aquella persona que quiera, ¿vale? Así que muchas gracias. Pues nada, mandamos todos estos agradecimientos. Pondremos también en nuestras redes sociales el enlace para la descarga del libro y lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Adiós. Los coloquios de albedrío jurídico con José Hernández y Consuelo Doncel. Un espacio para la reflexión jurídica desde un punto de vista más informal.